Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Espejo, una institución de educación básica, pero que según el mismo escritor era muy completa, puesto que contaba con una biblioteca, sala de cine, laboratorios, espacios recreativos y deportivos, suficientemente cómodos para los alumnos. Además, estudió periodismo en la Universidad Central del Ecuador. En esta misma casa de estudios superiores fue asignado más tarde como administrador del Departamento de Cultura y Difusión. Se interesó por la literatura desde muy joven. De hecho, mientras estudiaba periodismo, comenzó a formar parte de un grupo de jóvenes escritores y estudiantes conocidos como los sánsicos. Ellos desafiaron a las tradiciones del gobierno y la generación anterior. Después formó parte del consejo de redacción de una revista titulada La Bufanda del Sol. Se ha desempeñado como editor de la revista literaria llamada Rocinante. Además, fue director de la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura el 30 de noviembre de 1998, la cual surgió gracias al proyecto familiar de EWES, la Corporación Eugenio Espejo. Creó el centro Casa EWES Centro Cultural. Allí se ha promovido el premio de novela breve que lleva por nombre de su máxima obra, La Linares. Y en los espacios de este centro se llevan a cabo diferentes actividades, entre las que se cuentan eventos, talleres y especialmente la promoción de la lectura en la sociedad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el cuento es como un picaflor? Bueno, posiblemente esa imagen, si es tuya, te felicito porque el cuento entra en la realidad prácticamente en un solo sitio, sin preámbulos, como el picaflor. Busca la esencia y el cuento es ese. O sea, Cortázar lo comparaba con una esfera, pero es una esfera en sí, no es... El cuento es una parte del mundo, o sea, es un corte en el mundo, va de X a Y. En cambio, la novela trata de ser como un árbol que, mientras más temas aborde, está dentro del género. Debo confesarte algo, evidentemente eso es tuyo. Es tuyo cuando te referiste en una entrevista a Diario El Universo en relación a tu obra Cacería de Caimanes. Ah, sí, bueno, ese es un cuento un poco con humor. Y ahora en general está como de moda esto de la non-fiction, ¿no? Entonces, uno de los libros que hemos premiado en el concurso de La Linares es una novela breve que está dentro del género non-fiction, que es de novela. ¿Por qué? Porque el referente real es el pintor Endara Crow y lo demás es imaginado por el novelista. Y ahí, bueno, es un género fronterizo donde se hace un poco de crónica, se hace, digamos, la propia narrativa y abunda con ciertas sincronías que él llama, que tienen que ver con lo que está contando. Ya vamos a entrar en materia, pero déjame terminar este tema todavía. Muy bien. Escritor, ensayista y poeta, pero tus cuentos tienen mucho de poesía. Sí, bueno, yo digo y mucho que, de humor. Sí, la poesía es el género básico y el más difícil, ¿no? Yo digo que en una lengua un poeta se da cada 100 años. Es el cuento más difícil de lograrlo, pero al mismo tiempo es el género básico, es como el dibujo en la plástica, ¿no? Entonces, aunque uno haga otros géneros, siempre hay una dosis de una mirada que es poética. O sea, no hay de ser singular, digamos, y ahí se define también lo que es el estilo de cada Y en ese escritor. estilo y en esa poesía. Iván Eguas se caracteriza por mezclar el lenguaje anecdótico con el lenguaje popular para producir en el lector un acercamiento hacia la realidad. Sus obras son consideradas ricas en la narrativa,
puesto que posee tiempos distorsionados. Utiliza en sus cuentos un lenguaje poético con ciertas características barrocas. Además recurre al humor como una posibilidad de recuperar una picaresca para nuestra literatura. Y presenta personajes que llevan sus sentimientos al límite, al punto trágico donde las palabras y los gestos se consuman en actos significativos. Su novela más importante es La Linares, publicada en 1975, la cual nos narra la vida de María Linares, una mujer de mala reputación a la que todos señalan como una mujer promiscua fatal, pero que al mismo tiempo se ven reflejados en ella los pecados propios de toda la sociedad quiteña del mediados del siglo XX. Esta novela se destaca por su novedosa narrativa y por plantear un tema que, a pesar de ser parte de las realidades cotidianas, no eran comúnmente abordado en la literatura nacional. Representa la realidad desde 3 puntos de vista: histórica, barroca y sático. La obra se basa en diferentes sucesos de esa época, como la masacre de 2000 obreros en las calles de Guayaquil, como el cercenamiento de la tercera parte del territorio nacional. También habla del poder militar de esa época y sus abusos para el pueblo. Además, la sátira predomina en esta obra, ya que explica cómo la sociedad quiteña se burlaba de María Linares. En la novela tenemos obras como Pájara la memoria, Sonata para sordos, Letra para salsa con final cortante y Malabares en su tinta. En el cuento tenemos El triple salto, Historias leves, Cuentos fantásticos y Conciencia breve. Poesía tenemos a Calibre catapulta, La arena pública y lo que era es lo que era, Poemar, El olvidador y Libre amor.